coordinador nacional de ECMO lo hacía muy mal en realidad. Y era un cirujano en el tórax que finalmente logramos sacar y derribar con bastantes protestas, digamos, y fue muy bueno porque logramos establecer el trabajo en comisión. O sea, la decisión de una sola persona pasó a un trabajo en comisión donde se pensó en frío qué hacer con los pacientes y ahí se determinó, por ejemplo, los pacientes altas con diagnóstico o sospecha clínica fundamentada debían ser trasladados a centro de ECMO porque no sabíamos cómo evolucionar. Y no sabemos tampoco. Un paciente puede estar en perfectas condiciones en 1 minuto y en los 30 minutos estar muerto. Y esa única posibilidad de rescatarlo de ese escenario cardiopulmonar tan grave es con ECMO. Lo que hemos visto en Concepción es que el ECMO reduce un 50% de la mortalidad de los pacientes con síndrome cardiopulmonar grave. El punto es que en el año 2016 también publicamos las guías de comunidad, estamos todavía con varios temas pendientes, se ha ido resolviendo a través de los años la indicación respiratoria desde los hospitales referentes, ya lo tienen más claro, a veces preguntan un poco por el tejo pasado, digamos, y está perfecto. Pero lo que no ha pasado es miocarditis, sobre todo en pacientes jóvenes, ANTA todavía es un tema en desarrollo, pero lo estamos corrigiendo cada vez más, es que las miocarditis en pacientes jóvenes se les pasan, y es un tema que tenemos que entender como Sochimi y Sochicari de este año, probablemente con el calendiente y lograr que esos pacientes se trasladen más precocemente. Y también otra cosa que se vio el año 2015, 2014 era que había que pensar los centros en provincia, cosa que se ha ido dando. Ya no solo está el sur, está Antofagasta, muy fuerte. El primer caso de bipolaridad lo sacaron exitosamente, por ejemplo, hicieron ECMO de transporte, etc. Lo han hecho, el desarrollo ha ido siendo cada vez más sólido. El anti-ECMO, como les comenté, y en el fondo el ambiente en Chile antes de la pandemia era ese, digamos. Ya se viene discutiendo, la indicación de antes que ya consideraba el ECMO y considerar el ECMO en el síndrome cardiopulmonar y ya está dicho. Estas son las guías que planteamos al Ministerio el año 2015 y que se decidieron a través con el Ministerio, y ahí está el punto de que los pacientes con ANTA deben ser trasladados con sospecha de diagnóstico, y está la disminución de mortalidad que se ha visto en el hospital y es muy grande, tremenda. El punto es que acá solamente la única diferencia entre el pre-ECMO y el post-ECMO es que el día 1 se decidió entrar con ECMO con gente que se había entrenado y la única variable entre un punto y otro es esa, digamos, el ECMO nada más. Y así es como hemos observado la tendencia, que si bien no es estadísticamente significativa todavía, una tendencia en la disminución de la mortalidad en ECMO en los pacientes que tenemos, que por lo demás son pacientes bastante jóvenes. Entonces, es así como se ha ido desarrollando el ECMO en provincia, y eso no solamente es necesario, ha sido fantástico, digamos, porque sin duda no se alcanza a trasladar todos los pacientes que requieren el soporte a la región metropolitana, y además no tiene ningún sentido teniendo hospitales regionales con desarrollo en cardiocirugía y en otras patologías que perfectamente pueden hacerse cargo de esto. Esta es la realidad chilena. En el año 2021 hicimos una encuesta dado el SOLATAN, digamos, y me encontré con esta situación, digamos, en el 2021. Esta encuesta la hice el año pasado y nosotros hicimos el año 2021, que es el año con segunda ola de pandemia, digamos, y que tiene un sesgo ahí, 2,3 por 100.000 habitantes por año. De eso, y esto les va a interesar desde el punto de vista pediátrico, el 92% fueron pacientes adultos, de nuevo, en un año de pandemia. Pero un 8% fueron pacientes neonatales y un 8% fueron entre pacientes neonatales y pediátricos, de los cuales la mitad fueron, de esos 8%, el 2% fueron neonatales y el resto fue pediátrico. Así que hay espacio, hay indicaciones de ECMO en niños, son menos que en adultos las fallas respiratorias pediátricas catastróficas que requieren ECMO, pero existen. Y la cantidad de oferta que tenemos es muy baja en comparación con la cantidad de oferta de adultos que tenemos. Fíjense en la incidencia de ECMO en Brasil,
Eso ha aumentado, pero en Perú el año 2021 el total, recolectamos el total de pacientes conectados a ECMO en Perú fue de 0.1 versus 2.3 Chile, la diferencia es enorme. Entonces estamos hablando de una situación en que somos un país de ingresos medios, digamos, pero nos vino este espacio donde, a pesar de estar coordinados a nivel nacional, teníamos un cuidado de ECMO que era fragmentado, digamos. O sea, habían centros que hacían un paciente por año o 0, y otros que hacían 70, digamos. Y eso da ciertos inconvenientes, porque uno debería apuntar a tratar de tener más de 20 pacientes por año. Eso hace un cambio muy dramático en cómo corre el programa. Obviamente cuando uno parte con uno o dos al año, digamos, pero ese es el objetivo que hay que tener en la mente y el horizonte, porque de nuevo nos tocó que algunos centros tenían 100% de mortalidad, tenían una historia de 1 o 2 pacientes por año, y eso no nos sirve, ni en pandemia ni en la coordinación nacional tampoco. Digamos, lo que tenemos que apuntar es a tener una mortalidad que por lo menos se asemeje a la del ELSO, que es alrededor de 56%, tomando todos los casos. Entonces, si comparamos el PIB per cápita, versus el país, vamos a ver que obviamente hay diferencia. Esto es dentro de países latinoamericanos, ¿no? Y estos son los números reportados a ELSO desde cada país. ¿Por qué tomé los números reportados a ELSO? Porque en el fondo son los casos de ECMO, pero además que se reportaron, es decir, requieren una infraestructura un poquito mayor que solamente hacer ECMO. Y bueno, la relación entre esto y el PIB per cápita es tremenda. Y eso habla un poco de que cuando uno piensa en ECMO y en una red de ECMO, es porque tiene que tener una estructura, una infraestructura y una estructura de red particularmente diferente. Desgraciadamente en Latinoamérica nuestra realidad es que la mayoría de los centros reportan 7, los que reportan, porque allí los que no reportan probablemente tienen mucho menos, pero nuestro promedio es el más bajo de los capítulos, digamos. Tenemos 7 pacientes soportados por año reportados por cada centro en promedio, lo cual es muy, muy poquito. Si miramos, también esto es interesante, si miramos la tendencia de crecimiento de ECMO en adultos versus pediatría y neo, no es animal, digamos, la pediatría va aumentando a un ritmo menor quizás, pero también la incidencia de fallas respiratorias catastróficas que requieren soporte, gracias bastante al INO y al BAFO, esto se ha contenido en el tiempo, así como el grupo neonatal prácticamente incluso ha disminuido. Pero no deja fuera al 100% de los pacientes, y para eso es lo que tenemos que tener un centro en el sur para que se haga cargo de esto es súper relevante. Este es el número de bombas por millón de habitantes. Esto también lo hicimos justo en la época de la pandemia, nos servía para darnos cuenta de cómo estábamos con respecto al hardware. Ustedes lo tienen súper claro, ¿verdad? El hardware es un elemento de un programa, pero está lejos de ser lo más importante. Lo más importante es el trabajo en equipo y el trabajo que se hace de enfermería y médicos sobre ese paciente. Bueno, sí, es que en julio del 2020 ya venía corriendo, pero se hace una resolución exenta con respecto a cómo íbamos a manejar los pacientes con COVID y a indicación de ECMO. Y lo que hicimos fue pasar todos los pacientes a través de una comisión, una comisión técnica, no liderante al final, porque en el fondo uno hacía una recomendación como comisión si el paciente era candidato a conectarse de manera prioritaria con respecto a los otros pacientes que pudiesen haber en el país. Se establecía un ranking dependiendo de la edad, la gravedad del paciente. Los pacientes jóvenes tenían mayor ranking que los pacientes menos jóvenes, porque ya sabíamos previamente que la edad era el elemento más importante del pronóstico del resultado de los pacientes con COVID falla respiratoria catastrófica y una vez que Entonces se pasaba por la comisión, se da una respuesta al hospital referente y finalmente muchas veces un GCC o en este caso Vigera decidía
qué paciente rankear, y lo rankeaba según la evaluación técnica de la comisión. Y fue así como inventamos este score, digamos, donde le metíamos un número a los pacientes, pensando en que en algún minuto íbamos a llegar a una situación donde teníamos que filtrar por este ranking, y eso llegó la segunda ola, llegó en un pique la primera ola, donde tuvimos que rankear a los enfermos. Antes de eso, antes de llegar al pic, simplemente uno decía si es candidato o no es candidato, digamos, en realidad la mortalidad del 90% no tenía sentido, pero sí hubo un minuto en que varios tenían indicación, era este ranking en el que se iba un poco, y fundamentalmente como les decía, quien estaba como de manera prioritaria. También logramos aumentar el número de hardware. Entre el 2019 y el 2021 aumentamos un 70% el hardware disponible en todo el país. Y la organización que hicimos no es la típica organización de redes que es Hub and Spoke, digamos, que en el fondo es tomar un paciente y llevarlo a un centro de mayor complejidad. Acá actuamos punto a punto, donde pacientes, por ejemplo, en Santiago eran trasladados a Temuco o a Concepción. Había menos cupo, dado que la pandemia en ese minuto había un poquito más de relajo en el sur y estaba muy concentrado en Metropolitana, y al revés también se hizo en varias ocasiones. Entonces, lo que hicimos fue tener 2 picos claros de COVID, y aquí está la clara tendencia de casos de ECMO que siguieron los picos de la mano, digamos, y es obvio. Tuvimos mucho más casos en la segunda ola que la primera ola. En la primera ola conectamos 98 pacientes y en la segunda conectamos 180 hasta septiembre del 2021. Hubo un pequeño rebrote del año 2022, perdón, pero muy chico, no lo consideraría una ola siquiera, digamos. Entonces, esta es la experiencia que tuve en mi centro, donde trabajaba antes, Las Condes, digamos, y la mortalidad que obtuvimos en la primera ola, de 35 pacientes, fue de 78% de sobrevida, perdón, y después tuvimos 77% de sobrevida. Los pacientes que nos llegaban eran básicamente GCC, eran pacientes que habían seleccionado jóvenes, digamos, eso explica la tan alta sobrevida en parte, y tuvimos un montón de hemorragia intravenal al comienzo que las atribuí un poco a que seguíamos utilizando de manera habitual al inicio de la canulación. Nos dimos cuenta que muchos pacientes estaban con enoxaparin en dosis alta y además estaban con falla renal, así que dejamos de ventricular al inicio prácticamente en todos los pacientes que tenían heparina bajo presión molecular, y además fuimos bastante más cuidadosos con la corrección de la PC2, que también estaba relacionada con la hemorragia intracraniana, y obtuvimos una disminución considerable. Solo mostrarle algunas fotos de los transportes. Tuvimos que ir a varios lados, digamos. Afortunadamente estamos en red, y tanto la categórica como tórax, etcétera, de Concepción hicieron bastantes traslados, y fue muy positivo, yo creo, el resultado final, digamos. ¿Qué cosas cambiaron el COVID? Básicamente el COVID es una patología que no es una SRA común y corriente. Tiene alteración de población, es más largo, los soportes de ECMO son muchísimo más largos que una influenza, que ya es más larga que una SRA común y corriente, etcétera, etcétera. Digamos, alta prevalencia de falla derecha. La cuestión es que nos coordinamos, y esta es la forma. Nos daba la cantidad de camas UCI ocupadas en ese minuto, cuántas eran por COVID, y bueno, con eso nosotros recibíamos los casos y decidíamos por turnos, digamos, cómo quedaba el score de ese paciente dada la patología presentada. Estos son los pacientes que fueron ingresados el año 2020-2021 en la comisión. Ven que se presentaron muchos más casos el año 2021 que el 2020, pero también fueron aceptados en N, mucho más casos el 2021 que el 2020, dado que ya estábamos con un rodaje y habíamos afinado bastante qué pacientes eran candidatos. Estos son los solicitudes del año 2021. Y el punto es que frente a la interrogante de cuántos pacientes necesitaban ECMO, bueno, sabíamos que entre el 1 y 3% de los pacientes hospitalizados iban a requerir ECMO, pero era un número muy
muy grosero, que no lo teníamos muy bien claro. Y bueno, para eso se hizo esto, donde también Temuco participó, en que llegamos a la conclusión que 1,2% de los pacientes ventilados que querían ECMO en la primera ola en Chile. Y logramos también una incidencia poblacional de que era 0,42 por 100.000 habitantes como indicación de ECMO en una ola de COVID. También buscamos los factores que determinaban mayor mortalidad. Los días conectados a ventilación mecánica es algo bien controvertido, hay estudios que muestran que sí, otros que no, etc. En nuestro trabajo no mostró, pero un N muy pequeño. Tuvimos harta hemorragia intracraniana, harta sobreinfección, mucho. También es algo que se repite en otras series en el mundo. Este trabajo es interesante con respecto a la mortalidad y COVID, que fue publicado por el grupo Bucaramanga. Ellos tuvieron una mortalidad altísima, 70% de mortalidad en la primera, casi 70%, en la primera ola, que hizo que tuvieran que parar el programa y lo que hicieron fue preguntar y decir, bueno, ¿qué podemos estar haciendo mal? A mí particularmente puedo, como grupo, convocar a la médico encargada de infecciones hospitalarias, al grupo de infecciones hospitalarias nuestro de Las Condes en ese minuto y a la doctora Marcha Dalí, y hicimos una entrevista con ellos y nos dimos cuenta de varias cosas que ellos podían corregir. Por ejemplo, la cantidad de registros que hacían sobre cada paciente era ridículamente alto, dado que ellos cuidaban la parte de Joint Commission, pero Joint Commission había hecho una excepción en ese minuto, así que se lo aclaró la doctora Tomalí, por ejemplo. Otra cosa era la cantidad de facilidad de lavado de manos, etcétera, la cantidad de staff que tenían disponible. Todo eso fue parte del cuento que ellos hicieron como un paquete de arreglo, pararon la recepción de pacientes y lo que hicieron fue fundamentalmente entrenar más a la gente que tenían, que habían crecido el doble y habían puesto gente que no tenía entrenamiento adecuado todavía, la entrenaron, hicieron algunos cambios de la planta física, disminuyeron el registro y el resultado fue espectacular, digamos, o sea, la disminución de la mortalidad fue tremenda, digamos. Entre otras cosas también hicieron un diagnóstico más precoz, microbiológico, de sobreinfecciones y una mayor uso de antibióticos de amplio espectro, cosa que no le gustaría para nada a los infectólogos. Esto es lo que logramos en la segunda ola, 182 pacientes hasta septiembre. Esto es un paciente típico conectado en la unidad de ECMO que me tocó liderar hasta que me fui de ahí, que en el fondo lo que básicamente hacíamos el énfasis era en sacar a los pacientes de ventilación mecánica cuando ya pasaban las 2 semanas de soporte. Nuestro objetivo mental era sacarlos de ventilación mecánica para disminuir la sobreinfección y creo que fue muy exitoso, ¿no? En resumen, tuvimos 39% de mortalidad en Chile en la primera ola, 34% en la segunda. El tiempo de estadía hospitalaria es largo en los pacientes COVID, una alta incidencia de hemorragia intracraniana. Y este es un paciente que es electricista, vive en Puerto Montt. Esta foto se usó en la última edición del libro rojo de Elso. Y este paciente estuvo conectado 100 días. Y yo creo que gran parte de poder sacarlo del proceso que nos llevaba a la muerte, que era las sobreinfecciones, fue poder desterrarlo del ventilador mecánico. El ECMO produce mucho más infecciones hospitalarias pero lejos que el ventilador mecánico, que era nuestro principal espadamocles en este paciente. Y este paciente el año pasado, pero actualmente está haciendo vida absolutamente normal, está trabajando, etc. Así que eso. Lecciones aprendidas en esta página es que la coordinación nacional fue fundamental, en el sentido de que pudiésemos hablar entre los distintos centros. Con respecto a tomando esta experiencia, llevándolo al ECMO pediátrico, en ECMO pediátrico está bastante avanzada la cosa, lo cual puede ser una ventaja para usted y una desventaja al mismo tiempo, porque probablemente uno siempre enfrenta un poco de resistencia al partir los procesos, y no sé si ustedes van a tener resistencia o no de parte de ese grupo, yo no lo sé, pero eso suele suceder. No hay que bajar las manos por eso, al contrario, hay que persistir. 2, centros pediátricos con ECMO en Chile son poquitos, como se decía, está la alemana,
que hace muy poco, Las Condes, que actualmente hace 1 o 2 por año, muy poquito. Está el Calvo, que ha tenido dificultades en el progreso de la indicación en UCI, un poco por la gran presión sobre las camas que ellos tienen. Entonces les cuesta hacer casos de ECMO porque son un centro muy ocupado en otras patologías. El Roberto, que en falla respiratoria les va muy bien, ya tiene un alto rodaje. Diría que en este minuto el centro chileno, junto a la Católica, que tiene más rodaje en falla respiratoria pediátrica y ECMO. La Católica, que tiene, obviamente, que fue el primer centro ECMO en Chile y tiene mucha experiencia en neonatal, pero también en pediátrico. Y nada más, digamos, no es más. O sea, son 5 centros, no todos están a full ni con buen rodaje. Fondo, digo buen rodaje, más de 10 pacientes por año, más de 5 pacientes por año en pediatría. Y entonces significa que lo hagan mal. Y por supuesto, la provincia, ninguno. Entonces, creo que es un buen momento para pensar en lo que ustedes están haciendo.